Saludos y bienvenidos a un episodio más de Pereima Te Educa, el podcast donde los datos no se esconden y la educación nunca se va de alta. Recuerden que estamos con usted mientras usted va de camino al trabajo, mientras está en la oficina médica, mientras está en una sala de espera, mientras está en la fila del banco, mientras usted está en el tapón, usted nos puede escuchar a través de Spotify y también si usted está, ¿verdad? Tiene más comodidad en la comodidad de su hogar, nos puede también no tan solo escuchar, nos puede ver. Estamos grabando estos podcasts de manera audiovisual, así que tanto en Spotify como en YouTube nos puede escuchar o nos puede ver, ¿verdad? Y escuchar y ver al mismo tiempo mientras usted disfruta, ¿verdad? De todo el contenido que tenemos preparado para todos ustedes en cada uno de estos episodios. Y en un episodio más tenemos un tema muy importante que desde que este servidor estaba en el comité de codificación junto también con Yamicel. Tuvimos pendiente, ¿verdad? Tocar porque es un tema que sí nos han pedido. Y es el tema del POA, el Present of Admission. ¿Cuál es ese uso correcto del POA? Y para este tema tenemos de invitada a Yamicel Trinidad. Yo le voy a dar la oportunidad a Yamicel para que se presente, para que el que no te conozca, pues sepa quién es Yamicel, lo que ha hecho, cómo te sientes, cómo te trata la vida. Este es tu espacio. Los micrófonos y las cámaras son tuyas, Yamicel. ¿Cómo estás, Yamicel? Saludos, Omar. Buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Muy bien también, gracias a Dios. Ya tú sabes, el día a día. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, pues sí, ¿verdad? Persona que no me conozca, pues mi nombre es Yamisel Trinidad, actual, ¿verdad? Soy codificadora, tengo la certificación de CCS, llevo en el campo, ¿verdad? De lo que es manejo de información y codificación ya unos cuantos añitos por Ujú. ahí, más de 16 años, ¿verdad? Estamos Wow. en esta profesión que amamos y que respetamos mucho, ¿verdad? Y nada, estamos aquí, ¿verdad? Con un tema muy importante que a veces creemos que es algo sencillo, pero tiene sus detallitos y es Ujú. importante repasar. Eso es así. Mira, hace 16 años y yo 15, así que empezamos ahí casi, casi. Así mismo, así Casi, mismo. casi. Podemos decir que somos de la vieja guardia, ahora sí lo podemos decir. Por lo menos antes del ICE de 10. Eso es Eh, Gracias nuevamente, Yamisel, por decir que sí, estar con nosotros. Te lo agradecemos que, ¿verdad? Tengas la disponibilidad de estar con nosotros y compartir tus conocimientos con todos los que nos escuchan. para mí es un placer, es algo que me encanta, me apasiona y por eso estamos aquí. Qué bueno, muchas gracias. Y bien, ¿qué te parece si vamos a las manos a la masa? Vamos al contenido. Primero lo primero, ¿qué es el POA, el POA o el Present of Admission Indicator? Mira, el Present on Admission, ¿verdad? Como le decimos, Present on Admission, POA, ¿verdad? Ese yes, no. Ujú, Esto es un indicador, ¿verdad? Este indicador es sumamente importante ujú, porque el indicador lo que hace es identificar qué diagnósticos estaban presentes al momento, ¿verdad? De ese paciente ser admitido. Es importante recalcar que esto se usa para pacientes hospitalizados ujú. solamente. Sí, eso es bien importante porque sé que he visto por ahí comentarios en las redes de personas que, ¿verdad? Erróneamente piensan que el POA también se aplica en el área de outpatient. Y qué bueno que, ¿verdad? Lo dices así textualmente, de que esto es para inpatient. Esto no es para sala de Ujú, emergencia, esto no es para cirugía ambulatoria, esto es para pacientes hospitalizados, ¿verdad? Cuando correcto. estamos codificando este tipo de pacientes. ¿Y cuál es el propósito de este POA Indicator? ¿Para qué se utiliza? Bueno, el propósito principal del POA es, ¿verdad?, identificar aquellas condiciones persistentes, aquellas condiciones que estaban presentes Ujú, durante la admisión y qué otras condiciones surgieron después de esa admisión. Entiéndase las complicaciones, ¿verdad? Porque para Medicare es importante identificar cómo llegó mi paciente, qué diagnósticos tenía mi paciente al momento de ser admitido
Y esas otras condiciones que surgen después, ¿verdad? De esa misión o dentro de esa misión, que mayormente son complicaciones, esta es la manera correcta de identificarlas. Por eso es que se crea y por eso es que existe lo que es el POA. O sea que en otras palabras, asignamos este indicador para dejar saber de alguna manera al pagador, ¿verdad? O al third party payer, de que Ujú. esta condición estuvo presente en la admisión o no estuvo presente en la admisión, o los demás, ¿verdad? Indicadores que tiene, ¿verdad? Lo que le llamamos el POA. Pero usualmente los más que se utilizan es el yes and no, correcto. Correcto, correcto. Ok, y ya que estamos entrando en estos indicadores del yes y no, eh, ¿qué diagnósticos deben llevar el indicador de este POA? El indicador del POA lo debemos colocar en diagnóstico principal y diagnósticos secundarios, ¿verdad? ¿Cómo llegó mi paciente? Esos diagnósticos secundarios ya condiciones persistentes del paciente, que son lo que se conocen como comorbilidades, Ujú. y las complicaciones, que son aquellas que surgen, ¿verdad? Dentro de la admisión, que complican esa estadía, que alargan esa estadía, ¿verdad? Que hace que sea un paciente que tenga más gasto dentro del hospital. También existen las condiciones que son exentas. O sea, Mm, esas condiciones que Medicare determina, mira, no, aquí no hay que colocar un indicador del POA, ¿verdad? Que existe. Entonces, lleva los diagnósticos que están presentes, los ujú. diagnósticos que son complicaciones, diagnósticos secundarios y los que están exentos que no lo llevan. Correcto. Que para los codificadores que codifican inpatient y si están utilizando algún tipo de grouper o encoder, pues el encoder le va a decir, ¿verdad? Le va a dar ese flag de esos códigos que no lleva el POA, que son exentos. Pero para los que no tengan, ¿verdad? Si a este momento existe algún coder que esté trabajando en un lugar donde no tengan un encoder o de Ajá. momento están en algún tipo de plan de contingencia, ¿verdad? Porque eso puede suceder. Sí. Eh, existe una lista de códigos exentos, correcto, Yamisel. Correcto, eso es así. Existe una lista de códigos exentos y hay, ¿verdad? Un encoder que sé que los permite poner, o sea, si yo como codificador Mm, no estoy eso pendiente es bien y yo, importante, qué bueno que lo traes. sí, sí, definitivo. Si yo como codificador no estoy pendiente y yo le coloco el POA a aquellos que están exentos, ¿qué va a pasar? Mi factura Ujú, va a ser rechazada. correcto. Mi factura no me la van a pagar. ¿Y qué hace esto entonces? Pues tarda el proceso de ese recobro al hospital de ese pago. Ujú, Así que esa parte es bien importante. bien Como es importante. bien importante que recalquemos que no todos los diagnósticos van a ir con POA yes, Ujú, ujú. que muchas veces vemos codificación y todo yes. Eso es Sí, incorrecto. eso es así. Y no todo el tiempo, dependiendo, ¿verdad?, de las circunstancias de la misión y de Mm, cuándo se desarrolló esa condición también. Me encanta que traigas ese punto, Yamisel, porque eso pasa mucho. Pasa ujú, mucho. Y hablando sobre esa índole específicamente, cuando le ponemos yes a todo, además de este yes y no, ¿qué ujú. otros indicadores están disponibles en el POA? Si tenemos el yes, como tú bien mencionaste, tenemos el no, tenemos la W, ¿verdad? Que la W es clínicamente indeterminado, Mm, ¿verdad? Tenemos la U, que es documentación que está insuficiente para determinar si esa condición estaba presente o no. Y el número 1, que son las condiciones que están exentas, no son reportables. ok. Que yo siempre he dicho que el U y el W prácticamente están ahí porque, pues, porque están disponibles, pero en las Correcto. facilidades realmente eso no sucede. O sea, o es yes o es no, porque tienes que resolver si es un issue de documentación, pues el Departamento de Manejo de Información de Salud tiene que resolver ese issue de documentación con el proveedor para poder clarificar esa documentación y clarificar, by the way, el POA, si estuvo presente o no.
Porque Correcto, either si la documentación es insuficiente, pues hay que enviarle query al médico, correcto. correcto, Y correcto. si clínicamente no está, no se puede determinar, pues entonces el médico lo debe de documentar de esa manera exactamente. Exactamente, de esa manera que ahí podemos poner un ejemplo, ¿verdad? Esto es algo que no lo vemos a Ujú, menudo, pero puede pasar. Y lo que es la W, pues Medicare lo paga. ujú, ¿Verdad? Porque aunque no podemos determinar si estaba presente al momento de la admisión, es una condición que el paciente presentó, es una condición ujú, que se trató dentro del hospital, es una condición que posiblemente alargó esa estadía en el hospital, ¿verdad? Del ujú. paciente, y por ende, pues Medicare lo paga. Pero es bien importante realizar la clarificación médica. Un código, un indicador de POA-U, ¿verdad? Que es documentación insuficiente, como tú muy bien mencionas, Ujú, pues tenemos que realizar una clarificación porque si no, no podemos codificar ese diagnóstico. correcto. Y es importante que se refuerce lo que son las clarificaciones médicas en las Ujú, instituciones hospitalarias ujú, porque muchas veces no se realizan. Todavía hay correcto. personas codificando de lo que yo creo, lo que debe ser así, porque a mí me lo Lamentablemente. dijeron, porque a Ujú, mí me enseñaron así, y es bien importante que se refuerce esto de las clarificaciones médicas. Las clarificaciones médicas hay que hacerse ujú. y hospitales donde no se esté realizando clarificación médica es un hospital que puede estar perdiendo mucho dinero. Correcto. Y a eso me lleva a pensar también, Yamisel, que además, ¿verdad? Para propósitos del reembolso del plan Ujú, médico, de este caso que estamos codificando y asignando un POA, ujú, también hay otra parte que usualmente los coders tal vez no lo ven, pero sí sucede, y es que los POA también impactan las métricas hospitalarias. correcto. Porque hay, ¿verdad? Hay unos diagnósticos específicos que se vigilan, que se tiran reportes, Ujú, que se llevan a administración y que se vigilan en la facilidad. Entonces, ¿verdad? correcto. Como una úlcera de presión, ¿verdad? Este tipo de diagnósticos que son críticos y que Ujú, usualmente están atados a la calidad de servicio, sí, pues obviamente un POA no con eso, pues eso levanta un red flag automáticamente para quality en el hospital y por lo tanto, pues esos reportes y esos casos se vigilan y se monitorean. correcto. Estas condiciones, ¿verdad? Se reflejan como un Hospital Acquired Condition Ujú, y entonces es donde entra, ¿verdad? Que yo posiblemente tengo un pago mayor, ¿verdad? Pero ujú, es específicamente por esa complicación, ujú. al tener el POA, no, pues no lo van a pagar. No lo Correcto. van a pagar. Pero quiero también decirle a la gente, y tú me corrijas, Yamisel, también, si estás de acuerdo, en que no le estamos diciendo a los coders que, pues no, pues como me van a afectar las métricas, pues hay que ponerle yes a todo. No. Hay No, veces en jamás. que si es no, porque nos vamos a Correcto. dejar llevar por la documentación, por lo que, ¿verdad? Lo que está escrito en esa documentación clínica. Así que si las circunstancias de la admisión fueron tales como, ¿verdad? Tales como lo estamos viendo en la documentación y la documentación eso es lo que me dice y es no, pues es no. Ujú. Correcto, correcto. Esa es la manera correcta, ¿verdad? Condiciones como son neumonía por ventilador, lo que son Ujú, una sepsis, ¿verdad? Que el paciente presentó ya adquirido en el hospital porque tuvo una bacteria, se contaminó, ujú, lo que son infecciones debido a catéter urinario, ¿verdad? ujú, Todas estas condiciones que son bien vigiladas, pero es importante, ¿verdad? Que uno codifique todo exactamente como está en ese expediente y que aquí vemos, ¿verdad? Estamos hablando de esto y vemos la importancia de colocar un correcto, indicador POA correctamente. ¿Por qué? Porque si yo le pongo yes a una condición que es no, pues ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy ujú. mintiendo? Estoy Y ya, colocándolo correcto, incorrectamente. correcto, correcto. Y ya, Michelle, algo que me acordé ahora es que también sé que a veces hay mucha confusión entre los coders de si existe un tiempo determinado
o un periodo de tiempo específico para decir, pues si fue de 3 días en adelante, pues no. si, es, si es de 4 días en adelante, pues no. Y no siempre es así, correcto. O Exacto, sea, tenemos correcto. que analizar ese caso. Tenemos que desmenuzar esa documentación, ver hasta la sala de emergencia si tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que analizar bien ese caso para poder, ¿verdad? Buscar en la evidencia clínica y en la documentación clínica para poder determinar si esta condición potencialmente estuvo presente en la misión o no. Por ejemplo, ese ejemplo que acabas de decir, una sepsis, que Ujú. es un proceso infeccioso que tarda días en desarrollarse y depende, ¿verdad? Clínicamente cada caso. Usualmente pongámosle 3 a 5 días, un proceso infeccioso. Eh, Ujú. pero no porque no me mencione la sepsis de los primeros 3 días no quiere decir que no estuvo presente. Eso Correcto. hay que ver esa data clínica desde el inicio, ¿verdad? Y toda esa sintomatología, los laboratorios, o sea, hay que ver, esto es algo más que codificar. Sí, Correcto. sí. So, tenemos que analizar, hacer un análisis crítico y si la documentación no es suficiente, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, si la documentación no es suficiente, tenemos que hacer clarificación médica. Exactamente, lo que acabaste de decir ahorita. Tenemos que enviar query. Esos query process deben estar establecidos no solo por el POA, también, ¿verdad? Por muchos otros issues de documentación que suceden todos los días en las facilidades. Eso es así. Y más ahora, ¿verdad? Que no tan solo vamos a tener Medicare Advantage, sino que ahora entra también lo que Ujú. es, ¿verdad? Plan Vital con APR DRG. APR, DRG. Ahora sí, como dirían en el campo, se pusieron los huevos no a peseta, a peso. A peso. Así mismo. Eso es así. Eso es Ay, así, Omar. Yamisel, yo creo que esta pregunta la acabamos de contestar hace unos minutos, pero si, ¿verdad? ¿Tienes algo más que añadir al respecto? ¿Qué otros impactos pudiera tener el POA en los diagnósticos? Básicamente, ¿verdad? Ya Ujú, literal lo discutimos, pero lo importante aquí, que no va a haber pago, ¿verdad? ujú, Y súper importante que coloquemos ese POA correctamente. Esto es súper importante. Ese indicador se hizo para eso, para decir qué ocurrió. Como el expediente, ¿verdad? El expediente nos habla. ujú, El expediente solo nos habla, pues eso hace el indicador POA. Nos dice qué estuvo y qué no estuvo, ¿verdad? Al momento de esa admisión, como ahorita mencioné, ¿verdad? Pues lo que es yes, la Y, lo que es W, pues sí va a tener un pago, ¿verdad? Que no impacta ese pago, pero las otras condiciones, importante hacer clarificación médica, ujú, ¿verdad? Y también es súper importante, hay códigos que no están exentos, entiéndase los códigos Z. ujú. Yo he tenido conocimiento que hay hospitales que no codifican código Z y hay códigos Z que utilizamos de diagnóstico principal, hay códigos Ujú, Z que utilizamos como lo que puede ser un Body Max Index que ujú. ¿Qué impacta lo impacta? que es, Claro. ¿verdad? Ese reembolso. Ujú, Hay códigos Z como lo que es el DNR y el DNR lleva POA. ujú, ujú. Tenemos que identificar ese DNR, ¿se activó desde que el paciente vino o fue después? O sea que estos códigos Z, la codificación de estos diagnósticos es bien importante. Correcto. Y me encanta todo lo que hemos dicho hasta ahora. Para cerrar, ¿verdad? Este podcast, porque quisiera, ¿verdad? Estar hablando 30 minutos más contigo de coding, porque, ¿verdad? Cuando somos profesionales que nos encanta este tema, pues eso pique y se extiende. Pero para cerrar este podcast, Yamisel, si nos puedes dar ejemplos de uso correcto del POA. Esos ejemplos tangibles que podamos decir, ok, en esta ocasión este es el uso correcto del POA. Ujú. Podemos poner el ejemplo con Y, ¿verdad? La letra yes, Ujú, la letra Y, perdón. Un paciente llega, tiene un diagnóstico de anemia,
tiene un diagnóstico de malignidad, ¿verdad? Esa anemia es causada por esa malignidad, pues ambos códigos van a llevar ese indicador del POA, la letra Y, que es yes. Ujú. Pudiéramos decir de un POA no, ¿verdad? La letra N, un paciente que llega, ¿verdad? Está admitido, ejemplo, podemos poner que tiene una celulitis, se está tratando por esa celulitis, comienza entonces al día quinto de su admisión con una tosecita rara, el médico entonces envía a cultivar al paciente, el paciente presenta fiebre, le hacen una placa de pecho, paciente con glóbulos blancos altos, y se determina que el paciente tiene una pulmonía, vamos a poner por unas pseudomonas, ¿verdad? Ujú. Ahí entonces esa neumonía por pseudomonas va entonces con un indicador de POA no, Ujú. que es entonces el W. El W, escúchame, el N. Eleni. No vayan a poner el W, por favor. En POA N. Un paciente, ¿verdad? La letra U, que es una documentación que está insuficiente, no está bien determinada, pudiéramos poner un ejemplo de un paciente que llega, y al segundo día, ponerlo así, o más horas más tarde, este paciente comienza a convulsar. Pero no tenemos un historial de que el paciente sea epiléptico, no tenemos un historial de que el paciente tome anticonvulsivos, no tenemos un historial, ¿verdad?, de que ese paciente le hayan dado convulsiones anteriormente, de que tenga lo que puede ser una malignidad en su cerebro o alguna condición neurológica. Pues en este caso tenemos que hacer clarificación médica porque Ujú. tenemos que determinar esta condición. Este paciente lo tenía o es una condición que surgió aquí, ¿verdad? Porque puede pasar. Y lo que es la letra W, pues en este caso es una condición que el médico no puede determinar. Ahí definitivamente tenemos que hacer, ¿verdad?, una clarificación médica. Y el doctor, ¿verdad? Si lo documenta como ahorita tú bien mencionaste, que clínicamente no se puede determinar, ya el Exacto. médico lo está diciendo, yo no puedo hacer aquí más nada. Exacto. Esta Ujú. condición, pues no sé si está o si no, si la tenía o si no, pues ahí entonces vamos a colocar el POA W. Ok, súper, me encanta. Has dado unos muy buenos ejemplos. Gracias, Yamisel, por, ¿verdad? Nuevamente. Gracias por estar con nosotros, por proveernos tu tiempo y tu conocimiento. Sabes que te estimamos mucho en la asociación ¿verdad? Sé que esta no va a ser la primera, ni la primera ni la última que te vamos a tener aquí con nosotros. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias, Omar. Para mí es un placer, de verdad que me encanta, me apasiona lo que hago. Hacemos un buen equipo, me encanta. Así que nada, seguimos hacia adelante en el nombre de Jesús siempre. Qué bueno. Bueno, gente, así terminamos otro episodio más de Prima Te Educa. Recordando que estamos en todas las plataformas digitales: Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Spotify. Y ya ustedes ven, nos pueden ver, nos pueden escuchar en cualquier momento del día, en cualquier hora, a la comodidad de su hogar, en cualquier momento, al alcance de su teléfono. Usted pone Prima Te Educa, ya sea en Spotify o en YouTube, y nos puede ver o nos puede escuchar como mejor usted entienda. Dele like, comparte este contenido si te gusta. Aquí hay, ¿verdad?, un espacio de comentarios donde nos puedes dejar tu sugerencia. ¿Qué otros temas quieres escuchar? ¿Verdad? Danos feedback de cómo lo estamos haciendo, de cómo podemos mejorar para servir mejor a toda nuestra audiencia y a nuestros miembros de Pereima. Así que nada, recuerde que invertir en conocimientos es de sabios y no hay nadie que nos quite el conocimiento, así que invierte en tu éxito. Así Recuerde, es. yo soy Omar Y yo, Yamisel Trinidad, y esto es Pereima Te Educa. el podcast. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.